Bueno, vamos a describir el hueso maxilar. Este hueso maxilar se trata de uno de los 14 huesos del macizo facial, del viscerocráneo, y es considerado como el principal hueso del esqueleto facial por estar constituyendo parte de la cavidad orbitaria, de la cavidad nasal, de la cavidad oral a través de la bóveda palatina y también de la fosa infratemporal y pterigomaxilar. Este hueso es un hueso, como lo estamos viendo, asimétrico, irregular, y es un hueso par. Se describen en él dos caras, una cara medial y una cara lateral. Para empezar a escribir su cara lateral, pues habrá que desarticularlo, porque al ser par, él se está articulando en el lado medial con su homólogo. De tal manera que al desarticularlo podemos estudiar la cara medial. Esta sería la cara medial, esta sería la parte anterior y esta la parte posterior. Estamos observando en la cara medial una estructura que sobresale en la parte inferior, que es la apófisis palatina. Esta apófisis palatina que se encuentra, va adelgazándose, como estamos viendo, de anterior hacia posterior. Y está constituida por dos caras. Una cara que es esta cara superior, que forma parte del piso de la cavidad nasal, y una cara inferior que forma el techo de la cavidad oral, el paladar óseo, parte del paladar óseo. Se articula en la parte posterior con el hueso palatino, la lámina horizontal del hueso palatino, para concluir con este paladar óseo. La presencia de la apófisis palatina denota la formación o dividir esta cara en dos porciones: una porción superior, suprapalatina, y una porción inferior, infrapalatina, de las cuales la de mayor tamaño o de mayor proporción sería la porción suprapalatina. La apófisis palatina podemos observar una cresta que se eleva aquí, que es la cresta nasal, y una saliente que constituye la espina nasal anterior cuando se encuentra articulado, como podemos observar, la cresta nasal y la espina nasal aquí, la espina nasal anterior. Un poco hacia atrás de esta espina nasal nosotros encontramos un canal que se ve aquí, que es el canal incisivo, que al unirse con su homólogo forma el conducto incisivo y deja ver en el paladar, en la parte inferior, un foramen, que es el foramen incisivo, donde va a emerger el nervio nasopalatino. Hablamos ahora de la cara, de la porción suprapalatina, y encontramos en esta parte posterior un gran hiato, el hiato maxilar. Nos lleva al seno maxilar. Este es un hueso neumático, toda esta gran cavidad es el seno maxilar. Delante del seno maxilar nosotros encontramos un surco, que es el surco lagrimal, y por delante del mismo la apófisis frontal, donde encontramos dos crestas. Una cresta aquí superior, que es la cresta hemoidal, y una cresta inferior, que es la cresta de la concha nasal o cresta del cornete nasal inferior. Ahora, hacia la parte ya de la cara lateral, que viene a ser la parte superficial, ¿no?, cubierta con piel tejido subcutáneo, encontramos asimismo otra estructura que sobresale, que es la apófisis cigomática, porque se está articulando con el hueso cigomático, como vemos aquí en este molde. Esta apófisis cigomática, al tener esta forma piramidal, se puede decir que tiene una cara orbitaria, que estaría formando parte de la órbita, una cara anterior y una cara infratemporal. En la cara orbitaria podemos observar un surco, que es el surco lagrimal o infraorbitario, el surco infraorbitario, que se conecta con el conducto infraorbitario. Son los elementos más importantes, porque va a pasar el nervio infraorbitario, que es del nervio maxilar, rama del nervio trigémino, ¿no? Se continúa aquí como infraorbitario, y que ya termina en la cara anterior, emergiendo por el foramen infraorbitario. Esto en la cara anterior. En la cara anterior también vamos a observar una eminencia en la parte de aquí, que corresponde a nivel del canino, una eminencia canina, y encima de la eminencia canina encontramos una fosa, que es la fosa canina, como estamos observando. Esta fosa canina se va a insertar un músculo, que es los músculos faciales,
que es el músculo elevador del ángulo de la boca. En la parte también es señalarles que también existe una fosa aquí encima de los incisivos, una fosa que es conocida como la fosa incisiva o llamada también como la fosa mirtiforme, donde también se inserta un músculo que es el músculo depresor del septo o depresor del tabique nasal. Encontramos luego en la cara, esta cara que es la cara infratemporal, encontramos nosotros la tuberosidad maxilar, toda esta zona rugosa, y donde se encuentran también unos forámenes, que son los forámenes alveolares, para el paso de los nervios alveolares, que también son ramas del maxilar, del nervio maxilar, los alveolares superiores, anterior y medial. También encontraremos que este hueso se puede describir que tiene 4 bordes y 4 ángulos. Entre los bordes está el borde superior, ¿no? Donde se encuentra pues la apófisis frontal, que se continúa, ¿no? Con el borde que se va a conectar luego con el hueso etmoides. Y acá encontramos el borde anterior, que empieza desde la parte inferior de la espina nasal, se continúa por la escotadura nasal y llega a formar parte del borde anterior de la apófisis frontal. El borde posterior da hacia la tuberosidad maxilar y se encuentra aquí también un surco, que es el surco palatino mayor, que también es cráneo articulado con la lámina perpendicular del hueso palatino, contribuye a formar el conducto palatino mayor. En los borde inferior encontramos nosotros esta apófisis que se llama la apófisis alveolar. Esta es la apófisis alveolar, donde se implantan las piezas dentarias y se encuentran pues los alvéolos, ¿no? Los alvéolos, donde van a estar las piezas dentarias también, o sea, ahí van a estar las piezas dentarias. Ahora, en los ángulos, si hablamos de el ángulo antero superior, ángulo antero inferior, y los ángulos antero inferior y posterior inferior, o sea, antero superior, antero superior, postero superior, así es la cosa, antero inferior y postero inferior, ¿okay? De estos ángulos más importante es el ángulo antero superior, porque encontramos aquí la apófisis que lo hemos descrito ya, la apófisis frontal, ¿no? Con su borde anterior, que se articula con los huesos nasales, como estamos viendo aquí, se articula con los huesos nasales, y su borde posterior, que encontramos en el borde posterior una cresta, que es la cresta lagrimal anterior, posterior al cual existe un surco, que es el surco lacrimal, ¿no? Que luego ya vamos a ver que se continúa hacia abajo con el conducto lacrimonasal, ¿no? En su articulación con el hueso lagrimal. Ahora, esta cara tiene una cara que estamos viendo aquí, esta cara lateral. Ya aquí se presta a través de la cresta la inserción de un músculo como es el elevador del labio inferior y del ala de la nariz, y su parte pues medial está formando parte de articulándose como corresponde, ¿no? Formando parte de la zona de la cavidad nasal también. Ahora, aprovechamos este espécimen para poder describir el hueso lagrimal. Este es el hueso lagrimal, aquí está articulado, está este hueso cuadrilátero que se puede observar, que está constituido asimismo por un borde posterior, un borde superior, un borde anterior y un borde inferior. Se puede encontrar dos caras, la cara lateral y la cara medial. La cara lateral encontramos una cresta, que es la cresta lagrimal posterior, que termina en una estructura similar de un gancho, que es el gancho lagrimal, y delante de la cresta encontramos el surco lagrimal. Es decir, esta cresta divide una parte posterior y una parte anterior. En la parte anterior se encuentra el surco lagrimal
que ya habíamos visto que junto con la apófisis frontal del hueso maxilar contribuyen a formar el canal o el conducto nasolagrimal en la parte inferior, como se puede observar, que desembocará en la cavidad nasal. En la cara medial hay una cosa importante también mencionar, que en esta cresta se inserta la porción lagrimal del hueso del músculo orbicular de los ojos o músculo de Horner. Y hacia la cara medial se encuentra también una cresta vertical que separa una parte anterior rugosa que forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal y una parte posterior que se continúa articulándose con las hemiceldillas del hueso etmoides.